Hoy comenzamos esta nueva serie Paternidad. Vamos a estar entrando en este tema en el día de hoy. Y quiero que lo primero que hagamos sea leer este proverbio que va a ser la base de toda esta serie en los próximos días, en las próximas semanas. Y aunque aparentemente es un tema de domingo, no lo es, porque nos está hablando durante toda la semana. Si te conectas en verlo a través de YouTube, por ejemplo, que está la grabación, si vas a un grupo pequeño donde esto se hace práctico y vida, vas a ver que el mensaje de esta serie está de alguna manera siendo impartido en nuestras vidas durante varios momentos en la semana, ya sea como una intención personal o como iglesia que estamos practicando. Pero Proverbios 23:24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Esta es la base de esta serie Paternidad, y lo que yo quiero que nosotros anhelemos con respecto a nuestra descendencia. Por cierto, antes de que lo leamos juntos, cuando hablo de descendencia natural, pero hablo también de descendencia espiritual. Cada uno que ha crecido y es un adulto en la iglesia debe anhelar que nos podamos reproducir en otras vidas más allá de nuestra descendencia natural. Y si puedes decir un amén a eso, sería fantástico, no para levantar mi estima, porque gracias a Dios está equilibrada, sino para que el cielo reciba tu alabanza. Amén. Para que afirmes una verdad y un compromiso de que tú vas a invertirte en tus generaciones naturales, pero también en las generaciones espirituales que en la iglesia se están levantando. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Leemos juntos esta declaración. Mucho se alegrará, no los escucho, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Yo espero que al final de esta serie nosotros salgamos con un anhelo de entender y de vivir y de disfrutar lo que significa ser padres de justos y lo que significa engendrar sabios. Levanta tu mano conmigo arriba ahora. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos permita ser padres. Y en esa expresión están incluidas las madres. Esto no es una serie exclusiva para hombres, es una serie para todos los que engendran. Yo quiero que levantes tu mano arriba en este momento y oramos hoy diciendo: Padre, repite conmigo: Padre, preparo mi corazón, mis oídos para recibir tu palabra. Puedes ponerla en mi corazón y en mí se volverá vida. Aquí hay un padre o una madre que está dispuesto a invertirse en la siguiente generación. Nos gozaremos en ser padre de sabios. Nos gozaremos y nos alegraremos en ser padres de justos. Estamos enviando a este mundo una generación que la bendecirá en el nombre de Jesús. Háblanos, edifícanos, bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aplaudan con el que aplaude en este momento, si se animan. Quiero dejar claro que aunque aparentemente el título de la serie, Paternidad, apela solamente a los hombres o apunta solamente a los hombres, Paternidad es una serie que ha sido diseñada para padres y madres. Y por lo tanto quiero hablarles a hombres y mujeres. Aunque no tengas hijos naturales, pero que tú salgas de este lugar con una conciencia, los jóvenes inclusive que están aquí. Recuerdo cuando yo comencé a los 16 años en mi vida cristiana, se despertó tan temprano como eso un anhelo de orar por mis hijos. Y recuerdo que inclusive yo oraba por cómo quería que se fueran ellos físicamente, pero sobre todo cómo serían ellos emocional y espiritualmente. Desde entonces, antes de ser padre, oro por quienes ellos se van a casar, por lo que ellos van a hacer en la vida. Ha sido una oración continua. Sin ser padre, ya lo era. Porque dice la Biblia que la simiente de Abraham ya estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham no era padre. Es decir, Abraham primero tuvo un corazón de padre y después fue padre. Y una mujer y un hombre de Dios, aunque sean solteros o jóvenes, tienen que tener un corazón para la paternidad antes de serlo. Por lo tanto, quiero hablarle a todos en este lugar. Sea que ya cargues a tus propios hijos y los estés criando, o sea que todavía es un anhelo para el futuro. No obstante, Dios quiere hablarte en este día. ¿Alguien recibe esta palabra en este día? Amén. Entonces vamos a descubrir cómo ser padres justos y engendrar sabios, como dice Proverbios 23,
24. Pero hoy quiero partir de esta premisa que quiero dejarles a ustedes en este día. Y es que para aprender a ser padres, primero tenemos que aprender a ser hijos. ¿Escuchaste? Para aprender a ser padres, primero tenemos que aprender a ser hijos. Y vas a entender esto mejor, a qué me estoy refiriendo y a hijos de quién me estoy refiriendo. Para que puedas entender por dónde va la serie y las próximas semanas poder nosotros aprender principios y verdades de la paternidad, pero desde la perspectiva de que soy, desde la verdad de que soy un hijo. Y quiero leerte Juan 1, versículo 12 y 13. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, creo que es un versículo famoso en el Evangelio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en, no los escucho, a los que creen en el nombre de quién, en el nombre de Jesús. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, di conmigo, de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el versículo siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces, con esta declaración nosotros podemos entender que cuando yo hablo y parto de esta premisa para el mensaje de hoy, el inicio de esta serie, que para aprender a ser padres, primero tenemos que aprender a ser hijos. No estoy hablando de que nosotros aprendamos a ser hijos de nuestros padres naturales, porque eso se da en la vida. Nacemos en un hogar y aprendemos quién es mamá cuando la vemos o cuando la sentimos en el vientre, y luego la conocemos con nuestros ojos cuando aprendemos a ir desarrollándose nuestras facultades cerebrales, quién es papá, y aprendemos a balbucear el nombre, y eso se aprende en la vida. Estoy hablando de aprender a vivir como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay mucho diseño distorsionado en la historia de nuestra familia y de nuestro apellido. Pero sin embargo, cuando uno entiende que pertenece ahora a un linaje diferente y que vino un padre a cambiar nuestra genética para enseñarnos un modelo de vida diferente, podemos revertir maldiciones familiares y hacer vida lo que la palabra dice, que Cristo en la cruz cargó nuestra maldición. La maldición de la ley, y podemos revertir patrones de conducta enseñados para comenzar a vivir en los principios y en el modelo de una paternidad mucho más por encima, que es la del cielo, que resulta que es la de Dios, que es nuestro Padre. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, lo primero que quiero dejarte en este día es esto: ser hijos nos da identidad. Hay un problema grandísimo, es que la mayoría de los padres llegamos a la paternidad y no nos entregan un manual. ¿Estamos de acuerdo? No nos dicen etapa 1, bueno, por ahí cuentan cómo será el embarazo, pero quizás no cómo será la paternidad. Y la realidad es que cada uno de nuestros hijos es un ser humano independiente, y aunque tienen cualidades y características que se asemejan por su generación, cada ser es único. Y nadie nos puede decir cómo educar a un hijo, porque cada hijo tiene una naturaleza propia, definida. Pero cuando un padre tiene identidad, aunque cometa errores, bendice generaciones. Escucha lo que acabo de decir. Aunque nosotros cometamos errores, porque tenemos una identidad clara de hijos de Dios, vamos a bendecir generaciones. Porque vivimos una cultura de perdón, de no solamente saber perdonar los errores de nuestros hijos, sino también de saber pedir perdón cuando los errores son nuestros. Entonces digan conmigo, identidad. Lo primero que uno gana cuando Dios es nuestro Padre es identidad. La identidad tiene que ver con el yo. Mira, antes de decirte algunas cosas que tengo aquí marcadas, que en la palabra vemos con respecto a la identidad, déjenme regresar al versículo anterior, el versículo de Juan 1:12, para que en ese versículo 12 veamos la identidad que surge de la paternidad de Dios. Dice la Biblia, a todos los que le recibieron, e insisto y pregunto, aunque ya hice la pregunta, ¿recibieron a quién? Di conmigo, a Cristo Jesús. Y de aquí se desprende un principio que no puedo pasar por alto, y es este: nadie puede tener una relación con Dios como Padre si Jesucristo no es su Señor. Nadie puede tener a Dios como Padre si Jesús no es el Señor. Dice la Biblia, a los que le recibieron,
a los que creen en su nombre. ¿Qué les dio? Y nosotros pensaríamos, ¿los perdonó? ¿Alguien puede decir amén a eso? Sí. ¿Los libertó? También di sí. Pero el versículo como que ignora o pasa por alto o queda implícito y no lo dice de manera explícita, porque lo que quiere enfatizar es esto, que la potestad que se nos dio es ser hechos hijos de Dios. Y cuando aquí aparece la forma verbal, ser, tiene que ver con la identidad, con el yo, con quién soy. Tiene que ver con la esencia de mi persona. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿qué eres? Yo te hablaría de lo que hago. Pero si me preguntas, ¿quién soy? Tiene que ir directo a mi identidad. ¿Quién soy? Se define en mi nombre. Pero si quieres indagar un poquito más, siempre vas a descubrir que soy un hijo de Dios. El qué tiene que ver con mi vocación, mi trabajo o el tuyo. El quién tiene que ver con nuestra identidad. Y esta declaración responde el quién. Cuando Cristo se convirtió en mi Señor, su Padre se hizo mi Padre. Y yo gané una identidad de hijo de Dios. ¿Alguien celebra eso en este lugar? 2, 3, 4, 5. O toda la iglesia celebra una identidad en Cristo Jesús y en su Padre Celestial. Déjame definir lo que identidad es. Primero, identidad es origen y destino. La identidad tiene que ver en primer lugar con descubrir de dónde vengo y a dónde voy. ¿Y cómo ayuda esto la paternidad natural con mis hijos? Ustedes van a entender cuando estemos llegando al final, pero ahora sigan la pista, no se pierdan. Identidad tiene que ver con origen y con destino. Mira lo que Jesús dijo. Quiero leerte una declaración de Jesús en Juan 17:5. Dice Jesús, estas son palabras del Hijo, porque si yo quiero aprender a ser un hijo de Dios, ¿de quién aprendo? Del Hijo de Dios. Si yo quiero ser un hijo con minúscula, H minúscula, tengo que aprender del Hijo con H mayúscula. Si yo quiero aprender a relacionarme con el Padre, tengo que ver cómo Jesús lo hacía y lo que Él expresaba que resultaba de ser un hijo del Padre. Ahora que yo comparto con Él ese lugar que Él me dio, Jesús me lo concedió. Yo no era hijo, tú no eras hijo, pero por medio de Él, siendo Él el único, se convirtió en el primero para que tú y yo disfrutemos de una relación de paternidad con el Padre. Y lo que se destapa en nosotros es que descubrimos origen y destino. Dice Jesús, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús en su oración que aparece ahí, lo primero que habla es de futuro, destino. Glorifícame tú al lado tuyo. Estoy a punto de entrar a una realidad de la muerte, pero quiero que me resucites y me levantes con el poder del Espíritu Santo para ser glorificado al lado tuyo. Ese es mi destino, tu gloria. Pero luego dice, con la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Padre, quiero que me devuelvas en el futuro el lugar que ya tuve en el pasado. Quiero volver al lugar que tuve. Ok, nosotros tenemos un apellido cada uno diferente. Y a veces, por ejemplo, en mi caso, que aunque soy de origen cubano, la mayoría de mis abuelos tienen un trasfondo, como muchos nos pasa en Latinoamérica, que vienen de otro lugar, posiblemente España. Uno trata de buscar un trazo histórico y un trazo hacia atrás de la herencia familiar para ver de dónde viene el apellido, quiénes fueron nuestros ancestros y todas esas cosas. Y fantástico, lo podemos hacer, nos encanta. Pero mis hermanos, si queremos encontrar origen en nuestra historia familiar, nos vamos a frustrar. Por ejemplo, hace poco conversaba con mi hermana acerca del tema porque están descubriendo el origen del abuelo paterno, el origen del apellido, y descubrimos algunas cosas. Descubrimos que un sable que tenía mi abuelo en casa era porque su papá había sido un soldado español. Y en Cuba eso era un estigma en la historia que nos enseñaban, porque los españoles eran los malos y los que mataban mambises y cubanos. Y resulta que yo desciendo de uno que cargaba uno de esos sables. Pero si seguimos en la historia, me contaba ella que el origen de mi abuelo en las Islas Canarias tiene que ver con alguien que fue asignado por los reyes católicos para matar a los judíos y a los que no profesaban la religión católica. Mi historia, entonces, si eso es cierto, está manchada con sangre.
Y mi historia familiar no tiene un pasado agradable. Entonces, ¿cómo yo revoco esa historia que nosotros queriendo descubrirla no es muy agradable? Hay una historia superior que no tiene que ver con algunas generaciones anteriores, que tiene que ver con la eternidad, cuando el Hijo le dijo al Padre: envíame a mí para que todos ellos compartan conmigo la identidad de ser tus hijos. Y eso sana nuestra historia. Y ya la sangre que derramaron mis antepasados, ahora la cubrió la sangre que derramó el Hijo de Dios para cambiar nuestra genética espiritual y afectar nuestra conducta natural. Entonces, si tú vives anclado a tu historia familiar, tu abolengo, tus abuelos, tu nombre, vas a descubrir historias muy fascinantes algunas veces o muy terribles en otras veces. Mejor conéctate a tu origen, que es el cielo y que es Dios. Y es lo que Jesús está diciendo. Yo soy un hijo con Él, tengo que descubrir ahora cómo el Hijo se relacionaba y qué descubría de esa paternidad de Dios. Tengo un origen y mi origen está en el lugar, en la casa, en la presencia de mi Padre, en la gloria con Dios. Y ese es el origen de todos los que estamos aquí. Eso sana tu pasado. Eso sana tu historia. Eso sana cada generación que fue maldecida por la anterior. Eso sana que tu abuela le pasó a tu mamá una historia de maldición y de muchas cosas dañadas. Eso sana que cuando tú comenzaste a crecer, los diseños y las dinámicas familiares no eran las mejores, porque ahora tu origen no está netamente conectado a lo natural. Hay una conexión con lo eterno, porque se te ha implantado la vida de Dios por la fe en Jesucristo. La fe es mucho más que racionalizar y entender la fe. La fe es un milagro del cielo. Di conmigo, la fe es un milagro. Cuando tú crees en Jesucristo, hay un espíritu que viene a vivir dentro de ti que se llama el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando Él vino, la naturaleza divina se implantó dentro de ti. Eso no quiere decir que tú seas divino. Eso quiere decir que el divino vino a cambiar tu historia y a conectarte con tu origen, que es el Padre y no tu abuelo. Tu origen no es tu abuelo, tu origen es tu padre. Naturalmente entendemos que si hacemos un trazo llegaremos a Edén. Y todos decimos, nuestro origen es Adán. No, nuestro origen no es Adán. Nuestro origen es Dios. Porque antes que Adán fuera, el Padre ya era. Y aunque Jesús es llamado en el Nuevo Testamento el segundo Adán, cuando nace naturalmente, ya era Él antes de todo. Y de Él tomamos nuestro origen, pero también nuestro destino. Y un padre natural que tiene un origen resuelto, y que aunque mira atrás en la historia familiar encuentra muchos desaciertos y muchos errores familiares y mucha sangre derramada y mucha maldición en el camino y mucho pecado envuelto, ahora nosotros miramos atrás y todo ese pasado ha sido borrado por la sangre derramada en la cruz y nos encontramos con uno que nos reconcilió con nuestra eternidad. Y comenzamos nosotros a perdonar nuestra historia y a entender que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados hicieron lo que hicieron porque no conocieron a quien tú y yo conocemos. Y entonces eso comienza a darnos una visión del destino, pero mientras vamos camino a nuestro futuro, que es la gloria de la cual provenimos en esta tierra, estamos revirtiendo todo lo que la maldición de los padres hicieron para crear una cultura generacional de bendición. Eso no quita los errores que vamos a cometer, pero cambia la dinámica de nuestra historia familiar. Entonces yo me paro ahora sobre una realidad que no tiene que ver ni con mis padres naturales, o abuelos, o bisabuelos, o tatarabuelos, o quien quiera que haya estado antes, sino que se conecta con Cristo, porque entiendo que su presencia vive dentro de mí. Y a Él le pregunto, ¿cómo yo puedo aprender de mi Padre Celestial? ¿Y quién soy en Cristo en relación a Dios? Porque cuando tú tienes una identidad clara, sabes de dónde vienes y a dónde vas, entiendes que entre tu origen y tu destino hay un trayecto. Y comienzas a entender la responsabilidad en el trayecto y qué es lo que vas a hacer. Entonces, di conmigo, la identidad de hijo me da origen y destino. Yo quiero que medites en esto durante toda la semana, que ores sobre esta verdad. Padre, afirma en mí mi origen y mi destino, mi origen para sanar mi pasado y mi destino para entender mi responsabilidad mientras voy de camino y de regreso a la gloria tuya. Pero también la identidad nos da propósito. Di conmigo, propósito. Díganlo como que no tienen hambre, como que tienen ánimo, como que realmente esto es algo que ustedes están recibiendo. Digan propósito, pero con deseo. Digan propósito.
¿Y por qué es tan importante el propósito? Porque padres con despropósito maldicen generaciones. Los padres que tienen despropósito, que trabajan pero no tienen eso, ninguna conexión con el propósito, que viven arrastrando los pies porque llegó el lunes o tal vez hoy es domingo y mañana es lunes y eso es una mala noticia, y viven todos los días en el despropósito de estar atrapados en una vida donde no lo han descubierto, le pasan a la siguiente generación queja, le pasan a la siguiente generación lamento, le pasan a la siguiente generación una actitud de que esta vida es una carga. La gente que vive propósito en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, encuentra un qué, encuentra un algo, encuentra una conexión con un plan eterno en el cual tú eres parte. El propósito es trascendente, el propósito es eterno. Y Cristo vivía en el propósito del Padre. ¿De quién estamos aprendiendo a ser hijos? Para luego aprender a ser padres. Aprendemos del Hijo para relacionarnos correctamente con el Padre, para poder modelar una paternidad como la de nuestro Padre. Y miren lo que Jesús el Hijo ora en Juan 17:4 también, con relación al propósito. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mira qué curioso. Cuando estaba hablando, versículo siguiente, que es el 5, pero estoy leyendo ahora el anterior. Cuando está hablando de origen y destino, él dice, Padre, yo tuve una gloria contigo y quiero que me devuelvas esa gloria. Pero cuando está hablando de propósito, dice, yo estoy aquí ahora. Y mientras estoy aquí ahora, anhelando regresar al lugar de donde vine, yo me he propuesto que mientras anhelo regresar a aquella gloria, yo la voy a traer al lugar donde estoy. No sé si tú me entendiste. No sé si tú entendiste cuando Jesús está diciendo esto, porque el versículo que acabo de leer antecede al que leímos anteriormente. Y el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Dejé la gloria visible, voy camino a ella, pero mientras voy de camino y de regreso a ella, mi propósito es que la gloria de Dios se manifieste aquí. Eso es glorificar a Dios. Por eso Jesús decía, cuando hablaba de él, el tiempo se cumplió y el reino de Dios se acercó. ¿De qué manera? En Él. ¿Y cómo nos enseñó a orar Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. ¿Y cómo viene el reino? El reino viene cuando yo lo interiorizo, cuando yo lo pido y cuando yo lo manifiesto. Y Jesús dice, estoy pidiendo por una gloria a la que quiero regresar, mi destino, de la cual provengo, mi origen. Pero mientras estoy aquí, tengo un propósito que es manifestar la gloria a la cual pertenezco. Una pregunta quiero hacerte hoy. ¿A quién tú perteneces? ¿Cuál es tu lugar? Si tú tienes una mente enfocada solamente en lo natural, vas a vivir para metas temporales y te va a consumir una pasión temporal. Por eso dice Salomón en su sabiduría en el libro de Eclesiastés que no hay más vanidad ni más carga para el ser humano que consumir sus días en trabajo, en adquirir bienes y al lugar dejarle todo eso a una generación que viene. Pero no hay mayor placer que hacer todo lo que te toca hacer, trabajar, construir patrimonio, hacer todo lo que te toca hacer, profesión, empleo, en fin, todo lo que tiene que ver con tu vida, pero con una mentalidad conectada en lo eterno. Pon todo en una caja llamada eternidad y a esa caja conviértala en un propósito donde todo lo que haces y sobre todo lo que eres tenga que ver con el propósito de Dios. El mejor legado que un padre le puede dejar a un hijo es vivir con propósito. Es que tus hijos sepan que cuando tú pones los pies en el suelo de tu habitación y comienzas tu día, tus problemas quizás no están resueltos, pero tu vida está enfocada. Tu vida quizás tenga muchos detalles por resolver, pero tú sabes a dónde vas. Tu mirada esté conectada con la eternidad y tu enfoque sea cumplir el propósito de Dios. No importa la edad que tengas. No importa si trabajas o estás jubilado, si eres papá o ya abuelo, cada uno que tiene propósito está aprendiendo del Hijo Jesús a vivir hasta el final aquello para lo cual hemos sido creados. ¿Y qué tiene que ver esto con paternidad? Tiene que ver todo, porque paternidad, más que hablar y decirle a los hijos lo que tienen que hacer, tiene que ver con construir modelos. Y lo mejor es aprender como Jesús, hacer un hijo que construye un modelo para que nuestros hijos aprendan su propio modelo en Cristo Jesús. Dice, yo te he glorificado en la tierra, y me encanta esta expresión que dice al final, he acabado la obra que tú me diste para que yo hiciera. La mejor manera de terminar nuestro día es pudiéndole decir al Señor,
hice todo lo que me pediste hacer. Pon ahora tu profesión y tu trabajo y conviértelo en un propósito para Dios. Allí, en ese salón de hospital, en ese salón de clases, allí en ese estudio de grabación, frente a esa computadora donde diseñas, en ese taller donde trabajas, en cualquier realidad y dinámica donde cada uno nos desenvolvemos en la semana y en nuestro trabajo o profesión, dile: Señor, esto está dentro de una caja, esta profesión, este trabajo, está dentro de una caja que se llama eternidad. Porque mi enfoque es la eternidad, mi enfoque es darte gloria a ti. Mi enfoque es que mientras voy camino al lugar de donde provengo, yo voy a vivir un propósito que marcará generaciones. Las personas más felices no son las que más tienen, son las que descubren su propósito. Son aquellas que saben para qué están aquí y lo convierten todo en una razón para que Dios reciba gloria. Que nuestros hijos se enamoren de la idea de que todo lo que puedan hacer tiene un ingrediente que es la gloria de Dios. Dios no está separado de lo secular. Cuando nosotros entramos en el mundo secular, el del trabajo, el de la profesión, el del estudio, todo se convierte en vida y todo se convierte en reino. La gente vive en una realidad secular, nosotros vivimos en una realidad donde Cristo es el centro de todo lo que hacemos. Amén. Y la identidad no solamente tiene que ver con estas dos cosas que he manejado, origen, destino y propósito, sino también carácter. Di conmigo, carácter. Cuando uno tiene una identidad clara, uno construye un carácter sano. Esto que acabo de decir, aunque lo dije rápido, lo deberían guardar en el corazón y en una libreta. Cuando uno tiene una identidad clara, tiene un carácter sano. Cuando yo conozco mi origen y también mi destino y estoy viviendo en mi propósito, mi carácter comienza a ser madurado. Y ya no funciono como un niño. El gran problema de la paternidad hoy, actual, presente, moderna, es que hay demasiados niños siendo padres. Y hay demasiada gente inmadura que todavía no ha resuelto su problema interior, queriendo criar y madurar a niños y adolescentes cuando ellos todavía, quizás a veces nosotros deberíamos hablar con una forma inclusiva, estamos siendo inmaduros, pero alguien con una identidad que se ancla en el Padre comienza a ser procesado por aquel que vive dentro de ti para que crezcas en carácter y tus hijos vean que tu vida está definida por quien es el centro de tu vida. Debería escuchar ahora unos cuantos amén. Y no hay, o quizás, tal vez, esto está duro. Di conmigo, carácter. Miren lo que dijo Jesús, Juan 17, 19. Él dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo quisiera que todos lo leyeran conmigo en alta voz, porque ahí hay una verdad que quiero ahora llevar a tu vida y que entiendas cómo eso se vuelve realidad en nosotros. Di conmigo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pregunto, ¿cómo Cristo estaba dispuesto a ser santificado? Una cruz. Cristo está diciendo: voy a santificarme con el sacrificio, voy a morir para que ellos vivan. Yo me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque el secreto es esto: si yo no muero, ellos no viven. Si yo no muero, la vida de Dios, mi Padre, no se va a salir de mí y entrar en ellos. Si yo no muero, no viene el que tiene que venir para vivir en ellos. Si yo no muero, la verdad será racional, intelectual o religión, pero nunca vida. Y dice él: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y hablaba de su muerte. Él santificó nuestra generación y nuestra vida con su muerte. ¿Y qué aprendemos de eso? Que uno que aprende eso en la identidad de hijo, cuando se convierte en padre, ya no demanda, sino que da. Ya no anda pidiendo que otros te den vida, sino tú mueres por ellos para santificar generaciones. Y eso tiene que ver con carácter. Porque Jesús dijo: ¿alguien quiere ser mi discípulo? Está ahí en Lucas capítulo 14. ¿Alguno quiere seguirme? ¿De verdad quieren seguirme? Miró atrás y había una multitud, miles de personas que buscaban milagros, panes y peces. Le digo: ¿de verdad quieren ser mis seguidores? Niégate, toma tu cruz y sígueme. El lugar donde más tenemos que negarnos y tomar una cruz es la familia. El lugar donde más nos tenemos que negar es la casa. Carácter de Cristo es menos demandas
y más entrega. Me encanta cuando el Espíritu Santo derrama este silencio, porque está revelando algo que sana generaciones. Y lo que el Señor quiere que entiendas es que si nosotros decimos con nuestra boca, soy un hijo de Dios, no solamente para gloriarnos en nuestro origen y gozarnos en nuestro destino, y no solamente para convertir lo que hacemos en propósito, es para, sobre todas las cosas, que el carácter de Jesucristo el Hijo se ha revelado en nosotros. Y eso se pase a las generaciones siguientes. La gente que más desarrolla carácter es la que más disfruta la vida. Y hasta la computadora celebra conmigo. La gente que más desarrolla carácter en Cristo, que más deja que el Espíritu Santo provoque en nosotros y desarrolle carácter, es la que más disfruta la vida. Y te lo voy a encerrar en un versículo que vas a encontrar en alguna parte del libro de los Hechos. Está escrito que Jesús dijo estas palabras: más bienaventurado es dar que recibir. Dilo conmigo: más bienaventurado es dar que recibir. Y como conozco al Señor, sé que no le voy a añadir nada a su palabra. Lo vamos a hacer ahora mucho más personalizado y vamos a decirlo de esta manera: más bienaventurado es darse que recibir, porque la mejor manera de dar es darnos. Cuando el Padre quiso modelar el dar, no dio algo, dio a alguien, dio al Hijo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la bienaventuranza del dar, estamos hablando de darnos principalmente nosotros. Ser hijos nos enseña a morir, porque el Hijo nos modeló eso, para ser padres que sepamos dar. Y recuerden que no estoy hablando solamente a padres biológicos. Yo interiorizo y entiendo y expreso esta verdad. Todo hombre y mujer en la iglesia tiene que tener una mentalidad de padre, aunque no cargue hijos naturales, porque Dios nos llamó a marcar generaciones. Por eso quiero que levantes tu mano conmigo arriba un momentito. Solamente si estás dispuesto. Disculpen que les pedí levantar la mano, pero tienen toda libertad para bajarla o dejarla así levantada. Si estás dispuesto y estás dispuesta a decir: Espíritu Santo, construye en mí un carácter maduro, el carácter del Hijo Jesucristo, que en lugar de vivir una vida inmadura, comenzó a vivir una vida de entrega y de sacrificio, de darse a sí mismo, porque la mayor expresión de madurez no es lo que hablo, es lo que vivo. Así que levanta las manos así como están arriba y dile: Señor, que tu Espíritu Santo procese mi carácter para ser maduro en Cristo y revelarle a la próxima generación lo que es tener una relación eterna y completa contigo en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y esto que acabamos de descubrir y de ver en la Escritura nos lleva a lo segundo que quiero hoy dejarles a ustedes, y es lo último que quiero dejar en el corazón de ustedes. Esa identidad que se afirma en el Hijo y que ahora nosotros comenzamos a vivir, nos permite descubrir este principio, que cada uno reproduce lo que heredó. Cada uno reproduce lo que hereda. Y lo vamos a ver en el ejemplo de la Escritura. ¿Qué reproducía Jesús? Lo que había recibido, de quien venía, con quien estaba conectado, de quien provenía la genética. Eso es muy importante, mis hermanos, es muy importante que nosotros hoy digamos y seamos maduros en decir, y esto es importante que cada uno en la iglesia lo entienda, porque para bien o para mal nosotros estamos resaltando demasiado nuestra herencia genética. Si tú haces algo que te produce orgullo, a lo mejor tú dices: es que yo soy el hijo de fulano. Si tú haces algo malo y quieres que las personas te tengan lástima, dices: es que tú sabes que yo soy el hijo de fulano. Y siempre conectas tu pasado y tu genética y tu herencia con lo bueno o con lo malo, para ser alabado o para ser perdonado. Y resulta que lo único que nos pone nosotros en una posición de libertad es dejar de pensar en el legado natural que nos dejaron, que tiene cierto valor, para conectarnos a nuestro legado eterno, porque ahí está nuestra sanidad espiritual, emocional e inclusive física.
Entonces, mi propósito tiene que ser esto. Yo provengo del Padre y voy al Padre viviendo en este transcurso el propósito eterno. Por lo tanto, no voy a reproducir lo que mi Padre natural me enseñó, sino lo que mi Padre espiritual me enseñó. Esta semana le contaba a mis hijos intencionalmente y a mi esposa intencionalmente que llegué a un lugar donde acostumbramos a comer, a pedir una comida para ellos, y una mujer comenzó a coquetearme. Sí, y se lo dije a mi mujer y toda la historia que había sucedido. Y miren, si yo hubiese respondido como mi padre natural, él me entrenó para aprovechar ese momento. Yo hubiera seguido el juego y hubiera convertido un coqueteo de 2 vías para ganar una ventaja. Y no le reprocho eso a mi papá natural, porque él me estaba enseñando la hombría que había aprendido. Pero a los 16 años, otro papá se me reveló y me dejó saber que antes que ese fuera mi padre, él ya lo era y tenía para mí una hombría diferente. Por lo tanto, de manera natural comencé a poner las cosas en su lugar, con respeto, con dignidad a esa persona, entendiendo que habla de un corazón que todavía no ha conocido a quien yo he conocido. Por eso no tengo que maltratarla. Con dignidad la puse en su lugar y el testimonio de Cristo corrió. 2 días después volví con mi hijo a comprar allí un desayuno, y la otra empleada, que había sido parte de la conversación y había tratado de salvar el momento, entendiendo que era un poco incómodo, me dijo: me dijeron que usted es un pastor. El momento le provocó curiosidad. Ella dijo: gay no es, porque lo veo con la esposa. Porque hay 2 maneras de no responder al coqueteo de una mujer. O tu identidad sexual se torció, o eres marido de una sola mujer. Y eso no existe. Eso no existe. Yo recuerdo hace muchos años que me pasó una historia similar, y fue en el trabajo donde yo trabajaba, y mi jefa, al escuchar mi respuesta, salió llorando y diciéndome: cuánto yo hubiera dado que mi marido hubiera tomado la decisión que tú tomaste, mi corazón no estuviera roto. Pero en lugar de yo tomar esa gloria personal, ¿sabe? Yo convierto en eso en una oración íntima, y decirle: Padre, gracias, porque esto es un reflejo de tu paternidad que se me implantó a tiempo en la vida. Pero no importa qué viviste, si tú reproduciste el modelo equivocado de tus padres, si te convertiste en un Don Juan y un coqueto, cuando llegaste a Cristo, eso se tiene que morir en la cruz. Y la única mujer a la que le celebras el pelo, los ojos y la ropa es tu mujer, porque Cristo solamente habla bien de su iglesia, que es su esposa. Él no celebra a Babilonia, Él no celebra a la gran ramera, Él no celebra a falsas iglesias. Dice: esta es mi esposa, yo la santifico, ella no tiene arruga, tiene ropa limpia, yo la embellezco. Y cada hombre debe dignificar a su mujer, y honrar a las demás, pero los hombres de Dios solo celebran a la que tienen en casa. Y eso es un ejemplo nada más de que reproducimos lo que heredamos. Y es tiempo de que hombres y mujeres en la iglesia sepan quién es nuestro origen y camino a quién vamos, para que en el camino de nuestra vida no solo vivamos propósito en la profesión, sino también carácter e integridad en nuestras vidas, y nuestra herencia salga en los momentos donde quizás no estamos preparados. Pero cuando tú tienes una comunión con Cristo, no te agarran fuera de base. Hay un pastor conocido en mi denominación en Cuba que él decía: el perro se le escapa al que lo tiene. Y hablaba de las malas palabras. A usted solamente cuando se da un martillazo dice una mala palabra cuando usted tiene un perro en casa. Si la mala palabra vive en su corazón, saldrá. Pero aún en el martillazo, si tú estás conectado con el cielo, hasta alabas a Dios. O por lo menos oras: Dios mío. Algunos dicen que eso no es decir, mejor que salga eso que salga una mala palabra, porque cada uno dice con la boca lo que abunda en el corazón. Deja que el lenguaje de tu padre se te entre por dentro. Hay que volver práctico lo eterno, ¿verdad? Y de eso se trata. Mira, hay 2 ejemplos en las Escrituras. Jesús reprodujo lo que heredó de su padre, y los fariseos lo que heredaron de su padre. El hijo reproduce al padre, la religión reproduce a su padre. El ejemplo de Jesús, dice la Escritura en Juan 5, y leo algunos versículos en ese pasaje. Y Jesús le respondió, ve lo que Jesús dice: mi Padre, ¿qué hace? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si eres hijo de Dios, ¿qué aprendiste de tu Padre? Que tu papá es trabajador. Y Jesús dice: son hijos del Padre, por lo tanto hasta ahora yo también trabajo.
Respondió entonces Jesús y les dijo, dice el versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer, ¿a quién? Al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. El Hijo hace lo que ve al Padre hacer, el Hijo reproduce el modelo del papá, la famosa historia del papá alpinista que está enseñando a su hijo a subir la montaña y lo mira y le dice, hijo, ¿estás bien? Y el hijo le dice, no te preocupes, papá, voy siguiendo tus marcas. A veces nosotros decimos, mira, no pidas mucho de mí porque las marcas que mi padre dejó en la ladera de la montaña estaban torcidas. Dependiendo de quién sea tu padre, mi papá en la tierra tiene una P minúscula, mi papá en el cielo tiene una P mayúscula. Honro al de la tierra, recibí demasiado, veo inclusive en su vida, sin que él lo supiera, reflejos de mi Padre Celestial, porque todo ser humano revela algo de Dios, pero no puedo quedarme con lo negativo, tengo que revertirlo y decir, eso es lo que el pecado imprimió en él de las generaciones anteriores, tal vez de mi abuelo, tal vez de alguna otra persona importante en su vida o de las experiencias de mi vida. Eso lo voy a tomar y lo voy a poner en la caja donde Dios perdona no solamente mi vida, sino mi herencia familiar para que sea revertido. Porque cuando nosotros idolatramos al ser amado, en este caso a papá o a mamá, nosotros reproducimos todo lo que ellos hacen. O cuando nosotros maldecimos a nuestros padres diciendo, yo no te puedo perdonar porque me hiciste eso, aún en esa maldición también se empodera muchas veces el error de los padres. Hay hijos que dicen, porque tú abandonaste a mi madre, nunca te perdonaré, y después son padres abandónicos. Porque entonces tu maldición a tu padre y la falta de perdón a ese papá o esa mamá no soluciona tu presente y te convierte en un reproductor de lo que maldijiste. Idolatrar o maldecir provoca lo mismo. Pero cuando nosotros perdonamos a nuestros seres queridos y nosotros ponemos nuestra vida para ser perdonada en las manos de Dios, se revierte algo y comienza un modelo diferente, donde ya tú no tienes que falsificar ser un cristiano, te brota de forma natural. Porque el Espíritu está gobernando tu vida. ¿Y qué pasa cuando te equivocas? Sabes que los brazos de tu Padre están abiertos. Tú puedes regresar a ellos para que Él vuelva a tomarse en tus brazos, perdonar ese momento, levantarte de tu caída y construir una historia diferente. Mira el ejemplo de los fariseos. Dice la Biblia, Juan 8, 44 y 45. Jesús les dice a los religiosos de la época que siempre estaban juzgándolo y maldiciéndolo, y les dice, pues ustedes son hijos de su padre. ¿Quién es el papá de ellos? Con mucho cariño les tengo que decir esto, muchachos. El papá de ustedes es el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Sencillo, nadie puede reproducir lo que no tiene. Es natural reproducir nuestro origen. Si tu origen es la religión, vas a reproducir al diablo. Si tu origen es la relación con el Hijo, vas a manifestar al Padre. No sé si lo recibiste, pero creo que eso es muy importante. Quiero concluir. Creo que es suficiente lo que has escuchado como para aterrizar este mensaje a tu corazón. Y quiero concluir con esto, con una preocupación en mente que quizás algunos de ustedes al escucharme tengan. Dicen, bueno, me preocupa pensar que le herede a mis hijos lo que heredé de mis padres. ¿Cierto que eso es una preocupación que tenemos todos los días? Me preocupa pensar que le herede a mis hijos lo que le heredé a mis padres. Pero quiero decirte esto. Si el Padre, Dios, por el Hijo Jesucristo, vive en ti y la persona del Espíritu Santo vino a vivir en ti porque creíste y recibiste al Hijo, Él se va a encargar de revertir esa historia, como he venido diciendo, para construir una diferente, donde tú construyas un legado de generaciones distintas. Amén. Mi pastor fue abandonado por su padre y no creo que lo conoció. Y si lo conoció cuando ya era un hombre adulto. Sin embargo, él construyó una familia y fue padre de sus hijos y de sus nietos hasta el día que murió. ¿Qué cambió esa historia?
Esa historia la cambió, que él se conectó con un padre al que no había conocido cuando le entregó su vida a Jesucristo y pudo descubrir que hay una paternidad que siempre está allí. Dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejen con todo, el Señor, tu Padre, te recogerá. Y cuando tú descubres ese secreto, se resuelven tus traumas, se sanan tus heridas, te conectas con tu origen, corres a tu destino, vives tu propósito y muestras su carácter en el nombre de Jesús. No reproduces tu herencia de maldad, reproduces tu herencia de bendición. Hay una historia en la Biblia interesante y sobre todo en el libro de los Salmos. Vas a encontrar salmos preciosos como por ejemplo el Salmo 42. Y si lees el subtítulo y quiénes fueron los que lo escribieron, dice: este es un salmo de los hijos de Coré. Y saben, ellos fueron los que más escribieron después de David salmos en la Biblia. Escribieron canciones de alabanza para Dios. Los estudiosos de estos hijos de Coré que vivieron en los días de David dicen que ellos eran los que guardaban las puertas de la casa de Dios y se intercambiaban turnos de la misma familia para que siempre alguien estuviera cuidando el lugar de la presencia de Dios en los días en que les tocó vivir. Los hijos de Coré. ¿Pero quién fue Coré? Porque se conecta con su papá o con su antepasado en realidad. Porque ellos, estos que se llaman los hijos de Coré, vivieron 1000 años después de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré fue un contemporáneo de Moisés, un líder tribal que desde que salieron de Egipto estaba en contienda con Moisés y con Dios. Que hizo cuanto pudo para quitarle el liderazgo a Moisés y hizo todo lo posible para que Moisés quedara en descrédito delante del pueblo y terminó haciendo algo que Dios finalmente abrió la tierra y se lo tragó. O sea, la historia nos deja entrever algo, que de su descendencia no murieron todos. Porque hubo alguien que aunque descendía de Coré dijo: él es mi padre natural, pero mi padre se le reveló a mi líder Moisés en la zarza ardiendo. Y yo me voy a conectar con mi Padre de arriba para vivir su estilo de vida en la tierra. Y aunque este me modeló un error, rebeldía, contradicción, maldad, yo voy a vivir una vida diferente porque voy a construir a partir de ahora una historia familiar distinta y mis generaciones servirán al que deshonró mi antepasado. Normalmente eso no ocurre, eso es un milagro de Dios. Pero ahora la Biblia, como una Biblia de redención, nos dice: estos son los hijos de Coré. Su historia los conecta con un hombre que no tiene un pasado bonito. Pero quiero que recuerdes de dónde ellos vienen para que sepas que 1000 generaciones después todavía alababan a Dios porque alguien decidió revertir esa maldición que construyó Coré, honrando y viviendo para Dios. No me digas que no puedes lograrlo, porque alguien en tu historia construyó un pasado de maldición. Porque tú tienes al mismo Dios de los hijos de Coré. Uno que cambia historias. Uno que no se olvida de dónde vienes, pero que reconoce que por encima de tu origen natural está tu origen eterno. Uno que cuando tú y yo no habíamos nacido ni sido creado, le dijo al Padre en la eternidad: envíame a mí, escógeme a mí para morir por ellos, porque quiero que formemos familia y que estos que tendrán mucha historia negativa en el camino, mucha sangre derramada, mucha maldición que heredar, ellos serán librados de todas esas cosas por mi sangre, por mi muerte, por mi sacrificio. Construyamos el presente y el futuro en la cruz y no en nuestros antepasados, por favor. Y desde la cruz, desde el Hijo, aprendamos lo que significa ser un hijo para luego ser padres. Para que nuestros hijos se levanten como imperfectos que son, pero cubiertos por la perfección de la gracia y la presencia de Cristo que vive en nosotros. Yo creo que salgas de este lugar hoy diciéndole: no importa lo que en mi genética cambió, hay uno que vino a cambiar mi historia y mi genética. Voy a pasarle a mis generaciones bendición, pero no que no sea solamente un deseo utópico de creyentes desconectados con la realidad. Entiende que lo que nosotros creemos lo convertimos en práctico, lo convertimos en modelo, lo convertimos en carácter. Somos muy intencionales lo que nuestra boca va a decir, lo que nuestros comportamientos van a hacer y decir, lo que vamos nosotros a vivir, porque estamos construyendo un modelo. Si tus padres pasaban semanas sin hablarse, ahora tú construyes un matrimonio diferente, donde hay perdón y reconciliación permanente. Si en tu casa los hermanos se peleaban, ahora tú construyes una familia que si tus hijos se pelean, hoy mismo se tienen que perdonar, porque no es permitido la rencilla y el rencor.
Si tú vivías en una contienda, en una desunión y en una maldición continua, ahora la sangre de Cristo te está conectando con un cielo de perfección y de paz, y el reino de Dios va a venir a nosotros porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Quiero que te pongas de pie un momento. Me encanta cuando leemos la carta de Pedro. Pedro dice algunas palabras y algunas descripciones de nosotros muy bonitas y muy interesantes. Él dice, ustedes son real sacerdocio. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de Él a su generación. Yo quiero que tú levantes hoy tu corazón y tu vida delante de Dios y digas, junto con la iglesia y mi familia de fe, soy una nación santa. Soy un linaje escogido. Soy un real sacerdocio. Soy un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no somos de tinieblas, somos de luz. Ya no somos una generación maldita, somos una generación bendita. Somos un real sacerdocio, somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido. Recuérdatelo todos los días, no solamente para traer paz y sanidad a tu alma, sino para que afecte tu comportamiento y vivas a la altura de lo que el cielo declara de ti. Vive a la altura de lo que el cielo declara de ti. Levanta tus manos, levanta tu oración. Y haz un compromiso con el Señor de que comenzó una historia en tu vida o una continuidad de la historia que ya comenzó, donde no pararás de ser lo que el cielo dice de ti. Eres parte de una nación santa, de un linaje escogido. Eres de una casta real de sacerdotes, de gente que conecta el cielo con la tierra. Eres parte de un pueblo adquirido, comprado, no con monedas ni precios de hombres, sino con la sangre del Hijo de Dios. Y todo eso es para que anuncies las virtudes del que te llamó cuando estabas en las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Por eso hoy podemos afirmar esta verdad. Ya no vivo en tinieblas, ahora vivo en una luz admirable. Eso es lo que modelo, eso es lo que revelo. Eso es lo que vivo. La luz admirable de Jesucristo. Cuando llego, no llegan contiendas, ni llegan divisiones, ni palabras, ni criterios controversiales. Cuando llego, entra el cielo a manifestarse. Cuando llego, mis manos están ungidas para orar por los enfermos. Mi boca tiene una palabra para levantar al sediento y para levantar al caído y para sanar al que necesita una palabra en el espíritu que lo sane. Soy alguien que mis ojos impregnan la mirada de mi Señor y mis generaciones están siendo entrenadas para descubrirse en Dios y para amarlo a Él como el antepasado más grande, el Padre de las luces, del cual recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos en este día. Y yo oro que cada uno de los que vamos a ser entrenados a ser padres en estas próximas semanas, podamos vivir esta semana y el resto de nuestra vida siendo hijos. Danos la intención, danos la determinación, danos la perseverancia para descubrir en la Escritura el testimonio del Hijo Jesucristo. Queremos practicarlo, queremos vivirlo, queremos orar sobre ese testimonio para nosotros poder vivir la misma naturaleza y revelar la identidad que tenemos, que somos tus hijos. Yo quiero, Madre, que hoy en este día historias familiares sean sanadas. Yo quiero que en este día temores que están sobre la vida de mis hermanos, de que pase en su generación o en la de sus hijos lo que en la anterior generación pasó, sean cortados. Yo quiero que hoy el cielo venga a revertir, Señor, en el corazón de cada uno toda palabra que se quedó clavada, que los maldijo, los comparó, les hizo daño. Y que en lugar de quedarse allí llorando por eso, cada uno pueda sacar en la autoridad de Cristo
esa flecha envenenada del corazón, y dejarse sanar con el aceite del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, que tu aceite corra hoy sobre las heridas, sana historias familiares y pasados personales, y que se establezca hoy una identidad personal y familiar de cada hogar que representamos, conectada a nuestro origen, conectada a ti, Señor. Déjanos vivir con una mentalidad de lo eterno, apuntando siempre hacia dónde vamos. Déjanos descubrir nuestro propósito sobre la tierra para inspirar a la siguiente generación que éxito tiene que ver con propósito más que otra cosa. Déjanos modelar carácter, Señor, santo y puro, en Cristo Jesús. Queremos, Padre, reproducir lo que heredamos. Por eso hoy, Dios, te agradecemos mucho por lo que nuestros padres naturales nos heredaron. Y pedimos que perdones todo lo que nos heredaron nuestros antepasados, incluyendo padres, que no fue bueno y que en su ignorancia practicaron y tal vez en algún momento abrazamos como verdad. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos des el discernimiento para separar lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira, y poder abrazar, Señor, la revelación de tu verdad y volverla vida y práctica en nuestro diario vivir. Miramos al cielo, miramos a Cristo y te queremos, Padre, pedir ser hijos que te revelen en esta generación y que nos imprimamos como padres en la siguiente generación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.